El Spider-Verse no tiene sentido, y en este video te lo voy a demostrar, porque encima con la reciente revelación de que Sydney Sweeney será Black Cat en el UCM, todo se fue al carajo. Pero pará, antes de que vayas a crucificarme en los comentarios, quédate hasta el final del video, porque quizás con lo que te voy a decir cambies de opinión sobre este tema. En este video voy a explicar por qué actualmente el Spider-Verse no tiene sentido, y cuál sería la solución a este problema, porque sí, creo que hay una solución para lo que voy a comentar en este video. Antes de empezar, suscríbete para ver contenido de superhéroes todas las semanas. Y ahora sí, vamos con el análisis. Sé que deben estar ansiosos por la respuesta al título de este video, pero primero quiero explicar qué es el Spider-Verse y qué historias lo conforman. Básicamente, el universo de Spider-Man, como su propio nombre dice, es todo aquel contenido relacionado con el Hombre Araña. Películas, cómics, series, juegos, no importa lo que sea. Si tiene relación con el arácnido, está conectado. Quizás sea de un universo distinto, pero sigue estando conectado con el eje básico, que es Spider-Man. De este concepto ya tuvimos dos muestras muy buenas en la gran pantalla recientemente. La primera siendo Spider-Man No Way Home, donde los hombres arañas clásicos del cine se reúnen para vencer a todos sus villanos, y por otro lado el año pasado salió Spider-Man Across the Spider-Verse, la que para muchos es la mejor película del Hombre Araña, e incluso del superhéroes. Ambas historias, con sus más y sus menos, explicaron el concepto del multiverso arácnido de manera muy correcta. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este video? Bueno, si bien tenemos estos casos que no están nada mal, hay un gran problema de conexión por otro lado. Así que primero recapitulemos cuáles son las versiones e historias del Hombre Araña que componen en el canon actual, si es que se podría llamar así. Me refiero a todas las historias que vimos en pantalla y que sabemos pueden llegar a tener algún efecto en el futuro. Por ejemplo, el Spider-Man de Tobey Maguire es un claro ejemplo de esto. El tipo tiene su trilogía que terminó hace ya muchos años, y durante un largo tiempo pensamos que no lo volveríamos a ver nunca más, pero él aparece en la última película de Spider-Man. Por eso es que este personaje no genera ningún conflicto, todos lo quieren y su canon ya establecido tiene sentido. Es más, los fans ahora queremos ver una nueva película de este crack, con baile incluido, por favor. Bueno, sigamos con el video. Después, otro Spider-Man que hace poco se volvió canónico es el de Andrew Garfield. Pasa casi lo mismo que con Tobey. Su saga de películas, si bien no terminó de la mejor manera, son historias buenas y bien establecidas, que incluso gracias a No Way Home se arreglaron algunos problemas que tenía. Electro. Así que todo correcto por ahí, ¿no? Bueno, en realidad el Spider-Man de Andrew Garfield tiene un problemilla, un gran problema mejor dicho. Pero denme unos minutos más, que cuando hable del problema que tiene todo el Spider-Verse tendrá sentido lo que digo. Así que mejor hablemos del Spider-Man de Tom Holland. Este Hombre Araña no debería dar ningún problema. Es el que lleva el canon actualmente, el protagonista de este momento, y es seguramente uno de los personajes más importantes en el UCM, siendo eso en sí lo más importante, que pertenece al UCM. Este tipo conoce a Iron Man, o bueno, lo conocía, conoce a Hulk, conoce a Thor, al Doctor Strange. Este Spider-Man tiene conexiones con todos los personajes importantes de Marvel. Además, con su última película ya se estableció como el Spider-Man que todos querían, maduro, pobre y solo. Tenemos Spider-Man para unos cuantos años más. Pero, ¿qué pasa con las historias en dos dimensiones? Bueno, respecto a las series y películas, nada que reprochar. Todas son historias compuestas en universos separados, como pudimos ver en el genial y épico cameo de Spider-Man Across the Spider-Verse. Pero, detective, en este momento no entiendo por qué decís que el Spider-Verse no tiene sentido. Si todo lo que dijiste hasta ahora es que hacen las cosas bien y que cada historia va por separado, que todo tiene sentido. Bueno, sí es cierto que hasta ahora solo mencioné los casos buenos, los casos exitosos, pero ¿no se dieron cuenta que no mencioné algo hasta ahora? Algo muy importante que ya hace unos años viene molestando a Marvel y provocando que la gente esté confundida. Por si no se dieron cuenta, me refiero a que el mayor problema de Spider-Man y el motivo por el cual el Spider-Verse no tiene sentido es Sony. Ahora ya, con esta introducción dada, vamos a hablar del motivo detrás de que el Spider-Verse en este momento esté pasando por su peor etapa. Como ya lo he dicho, el principal problema
problema es Sony, ya que esa compañía tiene los derechos del Hombre Araña, los cuales compraron en el peor momento de Marvel Comics. Sea como fuere, ellos son los que deciden qué hacer con él, en qué película saldrá, en qué juego o en qué cómic aparezca. Así que Sony tiene el poder absoluto sobre este personaje y sus derivados, es decir, villanos y compañeros. Pero el problema con Sony se puede separar en dos partes. El primer problema que hay es el que yo llamo el Sonyverse, es decir, todas las historias producidas al 100% por Sony, que conviven entre sí. Y el segundo problema lo llamo poder absoluto y control total sobre Spider-Man. Eso sí, vamos a hablar primero sobre el Sonyverse. Ay, el Sonyverse. El Sonyverse es un quilombo. No tiene ningún tipo de regla, no tiene ningún tipo de sentido. Quizás haya alguna que otra cosa rescatable, pero por lo general el Sonyverse es un desastre. Siempre que hablemos del live action, porque las historias de Miles Morales son buenísimas. Y si bien los juegos no los puedo jugar, por gameplays y críticas sé que no están nada mal. Ahora, las películas que han salido del Spider-Verse producidas por Sony son como mucho buenas. Y eso si te levantás con muy buen humor. Pero vamos primero a definir qué películas competen el Sonyverse. Todo este mambo inició en 2018 con la salida de Venom, una historia separada en la que nos muestran cómo Eddie Brock se une al simbionte Venom, cómo se conocen y al final hacen equipo. Es una película muy divertida y que si bien no es una joya cinematográfica, está muy buena y levantaba la vara en el Sonyverse. Pero después de esto llegaron los problemas, porque volvimos a saber algo de este universo recién en 2021. Sí, sé que la pandemia pasó entre medio, pero el problema no es la tardanza, es lo que hagas en tu regreso. Imagínense que por ejemplo Kevin Feige no produzca películas de Marvel por 2 años, y cuando vuelva lo mejor que pueda traer sea Capitán América 1.5. Me refiero, Venom 2 no es una mala película en sí, tiene sus fallos y Carnage deja un poco que desear, pero teniendo tanto tiempo para trabajar en esta película, ¿realmente eso fue lo mejor que pudieron hacer? Ojo, si solo fuese ese error, no estaría haciendo este video. Ustedes saben muy bien lo que sigue, saben muy bien por qué el Sonyverse es una cagada. Pero prosigamos. El año siguiente a Venom 2 salió Morbius, una película que yo fui a ver muy hypeado, porque banco a Jared Leto, y dije, ¡fua! Por fin una historia de este personaje, ya que lo conocía por ser el enemigo de Blade en los cómics. Fui al cine con mi novia, y lo que vi... wow, menuda decepción me llevé ese día, y lo peor de todo es que uno intenta convencerse de que no estuvo tan mal, pero habiéndola visto ya 4 veces, sé que Morbius es una de las peores películas de superhéroes que vi en mucho tiempo. Si sos fan de la película de Morbius, me pongo de pie y te aplaudo de arriba abajo. Debe ser pesado soportar esa carga. Morbius es una película sin sentido, vende humo, aburrida y conveniente. Lo único bueno que salió de ella es el meme de... es hora del morbo. Pero si no fuese por eso, nadie la recordaría. Y después de esto, ¿qué creen que pasó? ¿Sony recapacitó? ¡No, papá! Este año salió Madame Web, va a salir Venom 3 y al final del año sale Kraven. Encima, querían sacar una película sobre un villano mexicano interpretado por el payaso de Bad Bunny. What the fuck, Sony, ¿tan difícil es seguir los pasos que hizo Marvel? Respecto a Madame Web, no la fui a ver, y cuando salió en streaming la vi. La verdad que estuve muy agradecido de no haberla visto en el cine. No es una buena película, vendió más humo que Morbius, el villano es una cagada sin sentido. Pero creo que eso es habitual en el Sonyverse. Dakota Johnson me da vergüenza ajena, y el único motivo por el cual esta película no fue un fracaso catastrófico, destruye empresas, es porque algunos incrédulos pensaron que pertenecía al UCM, y porque muchos pajines fueron a ver a Sydney Sweeney. Si no fuese por eso, literalmente Sony estaría pidiendo moneditas. Respecto a Venom 3, de momento no salió, y la verdad que aunque no espero mucho de esta película, no tiene mala pinta. Por otro lado, Kraven el Cazador sacó un tráiler hace unos días. La verdad no me disgustó, al menos creo que será más interesante que Madame Web. Ahora que ya expliqué todo el lore del Sonyverse, ¿por qué digo que es un problema? Si tranquilamente podrían ser historias separadas y que bueno, si algún día se diese la oportunidad, podrían ser incluidas en el UCM para una historia multiversal. El problema con
con este universo es que ya están unidas al UCM, así como lo escuchan. Pero ¿por qué digo esto? Vamos con las conexiones. En Venom 2 vemos como Eddie llega al UCM y en No Way Home lo vemos irse de vuelta a su universo. En Morbius pasa quizás el que es el peor error cometido por Sony. Me refiero a que al final de la película, en la escena post créditos, vemos como el buitre del UCM llega a la tierra de Morbius. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer eso? La razón es que ya hace años que Sony quiere hacer los 6 siniestros, e incluir al buitre era una jugada para acercarse a eso, rompiendo el canon, porque realmente no tiene sentido que ese tipo se cambie de universo. Pero bueno, por suerte Madame Web no tiene ningún problema, ¿verdad? No, ciudadano, eso era así hasta hace unos días. Ahora que sabemos que Sydney Sweeney muy probablemente sea Black Cat en el UCM, todo se fue al pingo, porque ella era la Spider-Woman negra en Madame Web. Sí, pueden justificar con mil y un milongas, pero esto sigue siendo otro problema para el UCM y el Spider-Verse. Pero todo esto que acabo de contar era tan solo uno de los dos problemas, y el otro quizás es mucho más grave. Me refiero al poder absoluto y control total sobre Spider-Man. Como ya lo comenté, Sony tiene control total sobre este personaje, sobre dónde sale, sobre cómo se usa, sobre a quiénes se enfrenta y con quiénes se relaciona. Esto es así desde la primera trilogía de Spider-Man, en la que obligaron a Sam Raimi a meter villanos porque sí. A Sony solo le interesa sacar dinero del Hombre Araña, y eso no está mal. El problema es que como solo les importa ganar dinero, no les preocupa si el producto es de calidad o no, y eso ya lo expliqué antes con el Sonyverse, pero tampoco les interesa recibir poco dinero. Si a Sony se le pira la flapa y decide que no quiere trabajar más con Marvel porque quieren más plata, se acabó. Chau Tom Holland. O bueno, quizás no sea chau Tom Holland, pero sí va a ser un chau a todas las conexiones que tiene. Nunca más verá a los demás héroes, y eso es algo que hace genial a las películas de Spider-Man. Sony tiene poder absoluto sobre la imagen del arácnido y control total sobre dónde aparece, así que tranquilamente podríamos no volver a ver al Hombre Araña si ellos lo quisieran. Es por esto que para mí el Spider-Verse no tiene sentido, no solo por las inconsistencias del Sonyverse, ya que eso se podría arreglar con el tiempo, sino más bien porque mientras Sony tenga los derechos del Hombre Araña, jamás veremos el máximo potencial de nuestro querido amigo y vecino Spider-Man. Pero ¿ustedes qué opinan al respecto? Voy a estar leyendo sus comentarios. Suscríbete si querés seguir viendo análisis como este semana a semana. Deja tu like si este video te gustó, pero si ahora querés saber por qué en el UCM hay 2 Wolverines, ve a ver este video. Ah, y por cierto, todo este quilombo se solucionaría fácil borrando a Sony de la Tierra. Jaja, saludos.